Bueno, empezamos. Soy Turkey, y esto es un timelapse de una charla. En realidad la charla era el timelapse de fondo y yo más o menos explicaba cómo trabajar en una jam. Esto era en preparación para la Global Game Jam de, del 2023, fue hace una semana desde que estoy grabando este video. La posta era más o menos explicar un poco el trabajo que conlleva y explicar, bueno, resolver preguntas, dudas, resolver dudas, contestar preguntas. Eh, pero sí, la posta ahora voy a estar más o menos explicando lo que voy haciendo. Bien, la idea era más o menos partir de una referencia. Generalmente en una jam suelen haber varios artistas de de distinta capacidad. Entonces traté de hacer como referencia una más vaga de un escenario, una más o menos sketchada de un prop, en realidad es un elemento del juego, que es este cofre, y un personaje que está más o menos bien desarrollado en tema de concepto. Tampoco es súper bien desarrollado, lo dibujé. Yo no soy muy buen dibujante. Pero la idea es tener una base sobre la cual empezar a modelar. Ahora estoy modelando este cofre, que sería un objeto que en el juego podríamos abrir o encontrarnos y lo podemos tirar en distintas partes del juego. Tenemos... Bien, acá la idea es hacer algo bien low poly y traté de hacerlo simple. Hay un tema que la palabra simple no siempre significa fácil, ni tampoco siempre significa rápido. Eh, el scope de este scope se le dice a el tamaño, o sea, eh, la ambición que uno va a tener con el juego. Esto traté para hacer algo más simple, texturas pintadas a mano, que es lo que estoy haciendo ahora, que tardaron bastante más de lo que pensaba. En total, los tres assets tardaron 10 horas, que es más o menos entra dentro de lo que podemos esperar de una jam, pero igual fue como mucho tiempo. Mientras más tiempo uno tarde haciendo el arte, menos tiempo tienen los programadores para incorporar los assets en el juego. Pero bien, eh, bien, ya me salté, entre que estaba explicando eso, saltaron un par de pasos que lo vamos a explicar después en el escenario. Pero lo que estoy acá haciendo el proceso de pintado, entonces estoy bloqueando, entonces se llama blocking, estoy buscando saber qué parte del prop va a requerir ciertas texturas, qué elementos hay que pintar. Esto, por ejemplo, lo puedo pintar acá en el motor y usar otro programa para hacer las texturas. Yo decidí hacerla todo dentro de Blender para que más o menos vea qué se puede hacer con el programa, no necesiten descargarse algo extra. Dentro de Blender también se pueden descargar un addon que los deja pintar con capas. En este caso yo decidí pintar todo en un solo canvas, en una sola imagen. Y bueno, tiene sus problemas, pero tiene sus ventajas. También usé una cantidad limitada de colores sin usar eh, distintos tonos de cada uno, solo un par para indicar las sombras y los reflejos. Eh, entonces le da como un toque más duro
que a mí me gusta personalmente, pero tiene sus temas. Dependiendo de quién le guste, se puede hacer algo más digital o más pictórico. Esto también es relativamente fácil para editar después. Yo puedo, haciendo las texturas como lo estoy haciendo ahora, llevarlo a Photoshop o a Krita o algún otro software y piquear cada uno de los colores y pintarlos de otro color o enmascararlo y darle más detalle. Cualquier estado, cualquiera de estos pasos del texturado se pueden hacer también en un software de dibujo digital o de pintura. Pero yo decidí hacerlo dentro de Blender. Me salté el paso del V. El V es donde cortamos la geometría y la ponemos de manera plana para utilizar texturas que van a quedar en el juego. No fue mucha la explicación, pero si alcanzamos a verlo con el otro modelo vamos a notar un poco mejor cómo es el proceso. Pero la idea es que encontramos bordes en la geometría los cuales lo podemos usar para eh, desenvolver la malla. La malla le decimos la geometría. Cada una de esas caras y dejarla plana para que podamos utilizar una imagen y pintar en tres dimensiones a partir de un objeto plano. Bien, ahí estoy pintando los reflejos en las partes más elevadas de la imagen. Hay un problema que decidí para ahorrar tiempo y espacio hacer la mitad del cofre y utilizar un modificador de espejo para hacer la otra mitad. El tema es que se nota mucho que la otra, cada mitad es igual. Entonces, si bien me ahorro bastante tiempo en pintando, cuando quiero hacer detalles se nota mucho que están en las dos partes del objeto. Entonces acá le estoy agregando como unos reflejos, algunos detalles y claro, se nota demasiado porque los ves en las dos partes del modelo. Entonces ahí le doy un par de reflejitos que puede que estén muy fuertes, pero me parecía que necesitaba algo. No le pinté nada adentro, podría haberlo hecho bien. Terminado el cofre, ahora queda hacer el escenario. El escenario tenía como una idea básica de hacer módulos para después en el juego poder ir soltando cada una de las partes. Por ejemplo, soltamos una columna, soltamos una pared, soltamos un techo, soltamos un piso y eso lo duplicamos varias veces y podemos armar un escenario más grande con poquitos elementos. Entonces ahí decidí que iba a hacer columnas de un estilo tipo románico. Eh, Busqué algunas referencias para hacer el dibujo, pero básicamente lo terminé haciendo más a ojo. El románico es un estilo muy sobrio en comparación a otros estilos antiguos o medievales. Entonces ahí tomo, utilizo geometría. Bueno, ahí voy a explicar lo que hago. Eh, Creo que sí tengo batería. Pensé que me estaba quedando sin batería. Ahí utilicé dos cilindros para unirlos y hacer esa forma del techo.
y después utilicé una herramienta que se llama cuchillo, knife, que es con control K, con la cual puedes cortar varias caras del modelo al mismo tiempo. Eh, y si bien no estaban unidas esa geometría, sabía que estaban los dos cilindros cortados exactamente en el mismo lugar, entonces podía eliminar las caras que estaban superpuestas o que no iba a usar, y después sabía que los vértices estaban exactamente en el mismo lugar y los podía unir y queda una malla unida de esta forma. Entonces me deja la forma exacta que necesito. Se puede hacer de otra forma, pero es un truquito que se puede usar. Acá también utilizo otro cilindro, la parte de arriba del cilindro para hacer un arco. Bien, hay un detalle que estoy modelando acá, es que utilizo muchos engons. Para modelar se pueden utilizar, o sea, uno va agregando vértices y geometría. Puede agregar triángulos o quads, que son caras cuadradas, que si bien todas están compuestas de triángulo, eh, a un quad, por ejemplo, una hilera de quads, una hilera de cuadrados, uno los puede dividir a la mitad y va a ser dos hileras de cuadrados. Mientras si tenés, no puedes tener una hilera de triángulo, y si tenés una hilera de triángulos, o sea, uno derecho y uno invertido, pero que estén en hilera, si tratas de, no lo puedes dividir en dos tan fácil. Entonces, lo ideal es siempre utilizar cuadrados, quads, en, en la mayor manera posible. Eventualmente el juego los va a convertir en triángulos y va a utilizar triángulos en el juego. O sea, divide el cuadrado en dos por la parte más... ¿Cómo tiene un nombre? Elige la diagonal menor y los convierte en un triángulo. Eh, pero ella también puede ser cara de más lados. Pero eventualmente el motor necesita utilizar triángulos, así que convierte todas esas caras en triángulos. Eh, si bien eso está bien, hay algo que se debe evitar en videojuegos, que es los triángulos alargados, porque la computadora toma tiempo en procesarlos, eh, y no sabe qué tanta superficie del triángulo se ve. Trata de calcularlo en relación a qué tan ancho, tan alto sea en la pantalla. Me estoy complicando mucho. Igual esta parte es medio larga. Qué tan largo sea en la pantalla. Y cuando tenés un triángulo alargado, porque eligió automáticamente dividir este engons, que es una cara de muchos lados, dividirlo de forma automática y quedó una cara que es mucho más larga, que toma todo el largo del modelo, pero es apenas visible. El software la interpreta como si fuera una parte importante del modelo, si bien apenas se ve. Qué sé yo, son pequeños detalles que hay que cuidar. Yo acá los dejé así, pero lo ideal es cuidar ese tipo de errores. Bien, ahí estoy haciendo una puerta que se va a exportar como un objeto aparte. Entonces, dentro del motor cada uno tiene un pivote en lo que sería la bisagra. Entonces, dentro del motor un programador puede hacer que se active cuando un personaje pasa cerca o tiene una llave o intenta abrirla. No hace falta animarla. Se puede animar dentro del juego teniendo en cuenta que el pivot esté en un lugar específico.
Bien, ahí estoy haciendo el V. Estoy buscando las partes donde voy a cortar el modelo y cada una de esas son costuras. Entonces cada una de esas islas se llaman, quedan separadas por esas costuras que estoy cortando. Entonces ahora se pueden organizar automáticamente, pero estoy tratando de dejarlas un poco derecha, un poco más rectas. Sobre todo con este estilo, hay que tratar de que las texturas estén alineadas a la cuadrícula, que se nota bastante si no están alineadas. Se pueden hacer una sola imagen para varios modelos. Ahí ves como por ejemplo es una imagen, es una cuadrícula y cómo esa cuadrícula se despliega en todos los modelos. Entonces cada parte del modelo es una parte de la cuadrícula. Bien, ahora decidí, como sé que el personaje va a tener una armadura y va a estar en los colores azules, colores fríos, eh, decidí utilizar un color más caliente para la piedra. O sea, un color más cálido. Entonces acá también divido cada una de las secciones que yo pienso que puede ser un bloque de roca aparte y le hago detalles por encima, reflejos, cortes, tratar de buscar todas las partes que resalten y darle con un colorcito más claro y a las partes más oscuras queda más baja. Esto también toma mucho tiempo, lo que decía simple no significa rápido. Esto está de hecho bastante acelerado y lo que más tiempo me tomó en el proceso. Esto tranquilamente pueden utilizar un tipo de textura que se llama textura tileable, que ya voy a mostrar cómo hago una, pero una textura que se le puede arrastrar encima y va a quedar con forma de piedra. Sobre todo pueden encontrar texturas bastante realistas y además texturas más complejas que utilizan distintos mapas, se llaman, que son formas de... Bueno, no lo hice así porque para ahorrarme la explicación, pero pueden utilizar distintos tipos de texturas para ver la profundidad que tiene eh, el material que vamos a usar, qué tan brillante, qué tan metálico es. Se utilizan distintas texturas y al final queda algo que se llama fotorrealista. También se puede utilizar algo fantástico, pero se ve como si fuera real. Se funciona con luz, con sombra. Dependiendo de la iluminación se ve distinto donde aparecen los reflejos, la sombra. Eh, de hecho, si uno consigue esas texturas es bastante más fácil de hacer. Básicamente, una vez que tengan el V las pueden cargar acá. Pero también quería darle la opción de que también pueden dibujarlas encima y pueden utilizar distintos estilos para que quieren como las necesitan. No siempre encuentran las texturas que quiere, sobre todo que se imagine. Entonces, en este caso tienen un poco más control. También hay otro proceso donde uno puede hacer esas texturas basado de un modelo con mayor calidad. Por ejemplo, yo puedo hacer modelos para cada una de esas piedras y después puedo utilizar esa parte más low poly, con menos poligonaje, para hacer... Y puedo pasar los detalles de la parte más compleja a la parte menos compleja. Y se va a ver casi como se veía la parte compleja. Lo que sí hay que tener en cuenta es que
Por ejemplo, si yo veo un ladrillo, hago un ladrillo que se ve, depende de donde lo miras, siempre se ve como un ladrillo tridimensional en una textura plana, pero ese ladrillo no tiene forma, entonces si yo lo quiero ver desde el costado se va a ver como la textura es como un plano, porque es una textura plana eventualmente. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Bien, acá voy a hacer otro módulo que, bueno, como el anterior quiere que se pueda repetir, entonces quiero que la parte derecha del modelo pueda continuar con la parte izquierda del modelo. Entonces si repito el modelo varias veces, el patrón no se pierde. Lo mismo hizo que en el techo. También se puede hacer, que yo no lo hice porque no soy tan bueno. O no lo preveí. Probablemente sí puedo hacerlo. Es que por ejemplo yo pueda rotarlo y que también tenga esa continuidad en la textura. Entonces no se ve siempre exactamente repetida igual. Pero bueno, capaz un buen rato pintando las partes que estarían en la sombra y bloqueando más o menos dónde quedarían los ladrillos que necesito cada una de las partes antes de darle más detalle, pintarle más detalle. Esto lo mismo lo pueden llevar a Photoshop o otro software y pintarlo ahí que quede muy bonito. Ahí estoy pensando a ver qué le puedo agregar como un detallito dibujado y darle un par de reflejos. Todo esto por ahí se ve que estamos pintando en la imagen que tenemos con la cuadrícula. Eso no está bien. Lo ideal es que no tenga detalles fuera de lo que se va a ver en el modelo. Que el resto sea todo o de un color sólido o una extensión del color que ya tiene. Pero bueno, estaba tratando de hacer las cosas rápido porque estaba tratando de hacer tiempo para terminar todo. Bien, esto sería como un módulo de ventana. La idea es que es una pared por la cual no puedas pasar, pero puedas ver o puedas disparar. Y esto estoy pintando dos a la vez, pero en realidad es un solo modelo que después lo puedo duplicar en el juego cuantas veces quiera. Bien, ahora vamos con el marco de la puerta. También utilizando la misma filosofía, buscando las partes que donde serían sombra, las partes que serían más reflejo. No reflejos, son... O sea, las partes que resaltan. Y bloqueamos a donde está cada uno de los ladrillos. Ahí traté de hacer como darle un poco de simbología. Entonces, por ejemplo, de hecho puedo utilizar eso, tenerlo en un objeto aparte y darle distintos símbolos a cada puerta y que cada puerta se pueda abrir con alguna llave distinta. No lo traté de ejemplificar, pero es algo que dependiendo de las necesidades del juego pueden cambiarlo o no. Acá también trato en lo posible de hacer que la pared continúe también con la pared con ventana, la pared sólida.
Y ahí le estoy dando textura de ladrillos. Por ahí tendría que haber dado una escala más grande, pero lo que generalmente hago es que trato de hacer dos o tres ladrillos, a ver si lo hago casi. Hago dos o tres ladrillos y después relleno el espacio que queda tratando de que por lo menos se vean dos o tres ladrillos que resalten y el resto de los ladrillos que cubra el espacio y no se noten mucho. Como para llamar la atención a ciertos lugares y no llamar la atención a otros. Bien, ahora vamos a hacer la puerta. La puerta también la vamos a pensar como hicimos el cofre, con madera. Y darle un texturizado de madera, un par de tablas, un par de... La forma en que hago la textura de madera, generalmente esto lo hago también en esculpido. Es hacer un par de círculos que sería el nudo y también llenar el espacio con líneas para una madera más estilizada. Llenar el espacio entre los nudos con líneas onduladas. Y después le doy reflejos a las partes que resaltan. Tiene que haber otra palabra que no sea reflejo. No sé por qué lo estoy usando tanto. Eh, Bien, entonces ahora voy a hacer las bisagras que quedarían de un lado u otro de la puerta. Acá también. No habría mucho problema si espejaba la puerta para que quede igual de un lado que del otro. Pero bueno, ya empecé y ya me compliqué. Entonces ahora vamos a hacerlo bien. Y ahora esto es lo que se llama una textura tileable, que es una textura que se repite de un lado y que continúa. Entonces también hago varios bloques que van a llamar más la atención y después relleno el espacio con bloques más chicos. Eso es como para no perder mucho. O sea, si empiezo a hacer ladrillos de un lado que no se vean muy distintos del otro. Acá ya no viene la dirección del brillo de arriba, entonces me imagino que las partes más altas de los ladrillos son las que se van gastando más y que la tierra y la mugre se acumulen en las partes más profundas. Y listo, hago dos o tres ladrillos más rotos y otros más sanos y listo. Ahí queda la parte del escenario. Entonces eso lo puedo arreglar para armar los escenarios que necesite dentro del juego. Y esto es lo que vamos a hacer, el bloqueo del personaje. Tengo esta imagen, pero la posta que lo tengo que hacer en una orientación particular que después necesito utilizar para posar y animar y hacer la rig. Entonces trato de sacar un mínimo las proporciones y después lo dejo en una pose neutra donde la cual puedo empezar a modelar los detalles. Acá utilizo un poco de escultura que en Blender se puede esculpir. Estoy haciendo algo súper rápido porque lo único que trato de ver acá es más o menos un poco las proporciones y saber dónde va a quedar cada uno de los detalles. Pero no lo voy a dejar finalizado. Puedo terminar de hacer un modelo bien bonito con escultura y después utilizar encima algo que sea un proceso que se llama retopología, que es distinto a lo que venía haciendo ahora, que es modelado tradicional o box modeling, que empezás de una caja o de una forma primitiva y después
te largas a extruir, dividir cara y mover polígono, mover vértices de un lado a otro. En esto lo que hago es hago la forma con este tipo de modelado que es escultura, donde utilizas distintas herramientas para mover vértices y volúmenes de un lado para otro. Esto lo pueden hacer en un programa que se llama ZBrush mejor. Pero en Blender tiene bastante buenas capacidades para hacerlo. Decidí parar acá y directamente mandarme a hacer esta retopología. Entonces después, como tiene muchos polígonos, no nos sirve para animar y para exportar al motor. Entonces vamos a utilizar esta otra malla bastante más sencilla para después pintarla. Pero por lo menos ahora sé dónde queda el borde del casco, dónde quedan los ojos, dónde queda el cuello, qué tan ancho es. Entonces no tengo que andar adivinando sobre la imagen, ya sé más o menos cómo se va a ver y puedo hacer todo este proceso más rápido. Acá la se llama topología, la ciencia que sería, de la superficie geométrica, pero lo que nosotros llamamos acá topología es cómo están arreglados cada uno de las caras, de las hileras de cara, eh, qué tipo de caras son. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una hilera de cara que va alrededor de la cintura, una hilera de caras que va alrededor de las piernas y sabemos que una hilera de cara la podemos dividir a la mitad y que una grilla de cara eh, la podemos dividir en dos y va a tener el doble, el cuádruple de número de vértices. Entonces más o menos sé cómo unirlos, cómo arreglarlos. Entonces lo que busco acá es que sobre cada una de las articulaciones haya un loop, se llama una hilera de caras. Entonces hay un loop alrededor de los hombros, un loop alrededor de los codos, un loop alrededor de la cintura, varios loops. Mientras más loops es más fácil de animar. Eh, y cada tanto utilizo triángulos porque es muy poco el poligonaje. Lo ideal es que en esta parte es bastante crítica de que se utilicen más quads que otra cosa. O sea, acá voy a hacer la capa. Es algo que probablemente debería haber también hecho una escultura y haberlo modelado encima. Pero acá lo voy a tratar de hacer a ojo. Otro tema es evitar de que también, como lo que el mismo problema que tenían con los Engons, si yo tengo caras muy alargadas, suelen tener este tema de que un triángulo alargado es muy pesado computacionalmente para los motores de juego. Acá también trata de hacer una cadera que tenga suficiente geometría para mover las piernas y no se estiren demasiado las caras. Lo ideal es tener, sobre todo en las partes que van a ser articuladas, suficiente geometría como para que las caras no se estiren demasiado. Ideal es que cada cara no sea el doble de ancha que de larga, no sea más del doble de ancha que de larga, como mucho que sea 3 veces más larga que ancha, pero lo ideal es que se vean lo más cuadradas posible. Sobre todo en las partes que se van a animar y que se van a distorsionar cuando se anime el personaje. Por ejemplo, acá las manos no las voy a animar para nada, excepto en la muñeca. Entonces no me preocupo mucho por la geometría de la mano porque se va a ver así plana. Igual
tratar de ser cuadrado. Para cada regla hay una excepción, obviamente, pero por lo general, sobre todo si están empezando y no lo tienen muy claro el tema de la topología, ténganlo como regla, usar todos quads, que no haya triángulos, que no haya otra cosa que no sea quads. Entonces sabes que después si quieres dividirlo en dos o ah, eh, tengas cierta flexibilidad sobre el modelo, aunque no lo necesites en un primer lugar. Eh, y lo mismo, tener en cuenta no utilizar engons, no utilizar triángulo, dejar todo bien bonito. Sobre todo cuando por ahí lo tiene que utilizar otro artista. Eh, por lo general en mi proceso yo también lo hago todo bien y en caso de que tenga muchos polígonos para usarlo en un juego, se los elimino justo antes de subirlo al motor. Y siempre dejo una copia con el poligonaje bien hecho, dependiendo de qué tanto tiempo tenga. Entonces ahora estoy haciendo acá los cortes del V en un personaje. Tienen que empezarlo, vieron como un peluche de tela o como si fuera costura de ropa o como si fuera un cuero de vaca. Entonces tenés que tratar de hacer con los menores cortes posibles para desarmar toda la geometría y dejarlo plano como una piel de oso. Pero tratar de que no quede muy distorsionado. Entonces tenés que ir midiendo entre que quede muy distorsionado o que quede muchos cortes, porque también por ahí se notan cuando están cortados, sobre todo cuando no pintas las texturas a manos como ahora. Si no utilizas una foto como textura, por ahí se notan bastante donde tenés las costuras en la geometría. Entonces, por ejemplo, acá el casco, quiero no tener el mismo error de la otra vez, entonces como le quiero hacer detalles al casco, voy a hacer el V a la mitad y después voy a aplicar el espejo y voy a dejar la otra mitad. Entonces voy a tratar de organizar todo de una manera en la cual tenga algunas partes espejadas y algunas partes que no estén espejadas, que estén bien, que esté aplicado el modificador de espejo. También pongo la espada en la misma textura. Este personaje después lo puedo utilizar como el personaje del juego, lo puedo utilizar de enemigo. Y hay algo que puedo hacer en los mapas V es que puedo organizarlas automáticamente a todas las islas o puedo ordenarlas a mano. Acá, por ejemplo, como tengo una copia o sea, tengo dos de cada parte que está duplicada, que está despejada, cuando hago ese organizamiento automático, eh, se ponen en distintas partes cada una de las copias. Entonces lo estoy tratando de arrastrar a mano, que por ahí es mejor porque uno puede poner partes similares del modelo en el mismo lugar de la textura. Entonces pongo los pies abajo, el torso al medio, la cabeza arriba, o todas las partes de la cabeza de un lado, todas las partes del torso de un lado, la espada del otro. Entonces ahí las voy acomodando. También tengo otro, puedo hacer un... Bueno, ahí estoy más o menos rotando más o menos para que entre todo junto. Y las partes que por ejemplo necesitan más detalle, como esa acá por la cara,
puedo escalarlos, entonces se ven como más cuadraditos, que es lo que sería tener más resolución en esa parte de la geometría, que es más importante porque va a tener más detalle. Y las partes que no tienen detalle o que no se notan mucho, se las puedo escalar en el mapa V y va a quedar con cuadrados más grandes, lo cual significa que tiene menos resolución. En acá también voy a pintar directamente esa textura de cuadros que está mal, pero bueno. Eh, También más o menos me utilicé esa textura porque ya sabía que iba a tener la resolución que iba a querer al final. Entonces en vez de crear una textura nueva con la misma resolución, decidí directamente pintar sobre lo que tenía. Esto para una global reba, para un juego profesional no. Bien, ahí tomé los colores de la referencia que tenía y ahora me voy a poner a pintar detallitos. Entonces, lo mismo. En este, por ejemplo, cuando uno pasa a modo pintado de texturas en Blender, te elige automáticamente qué textura usar. Y si tenés una textura dentro del material, elige esa textura. Pero acá utilicé, creo que se puede sobreescribir ese tipo de... No, creo que tenía que guardarla primero y como no la guardé, no se ven claros los píxeles porque es un filtro automático que te aplica que para que no se vean pixeladas la foto te las borronea un poquito. Eh, Eso, cada textura tiene un parámetro una vez que lo usas. No me acuerdo cómo se llama, creo que es filtering. También lo tienen en cada uno de los software que utilizan para videojuegos. Entonces cambian el tipo de filtro de texturas a closes o nires o point. Generalmente para que les queden ese tipo pixelar y ven los bordecitos de los vértices. Eh, entonces si quieren hacer modelos en, en Unity, en Real, en Godot, tienen que también cambiar esa opción, si no les va a aplicar este filtro para que las texturas se vean un poco blureadas y no se vean tan duras. Pero acá quería terminar todo y estaba bastante cansado. Entonces directamente lo pinté así. Entonces lo mismo, darle detallito, pensar en qué cosas se pueden agregar. Bien, acá también traté de utilizar un color un poco más oscuro que el final, entonces le puedo dar con un color más claro. Y, o sea, puedo pintar con un color más claro y va a quedar más cerca del color final. Entonces, uno va como agregando layers de pintura por encima. Acá no tenía ni idea cómo hacer esta capa. Tratar de que, obviamente, no tenía, era como un círculo alrededor del cuello, entonces no sabía cómo iba a ser un pedazo de tela verdadero. Y tratar de que la capa no caiga muy por debajo de las piernas, sino, por ejemplo, cada vez que camina tendrías que mover la capa y animarla. Entonces la aposta es que quede por encima de la cintura y únicamente se mueva alrededor de los hombros.
Entonces hice una capa cortita que uno se imagina que está cómodo enrollada lo suficiente que se la puede tirar por encima de la cabeza, pero no, no va cerca de las piernas. A lo que hice cambiar un poco la navegación para poder rotar el objeto de forma de que no te ponga automáticamente derecha la parte de arriba para la parte de arriba para arriba y la parte de abajo para abajo, entonces puedo pintar las cosas más como de costado. Eso si están empezando por ahí les va a complicar porque se pueden perder muchísimo en el modelo si se les empiezan a dar vuelta y no saben dónde están. Entonces si están empezando en Blender siempre pueden apretar eh, 1, 3 y 5. No, creo que 1, 3 y 7 para ver el modelo del frente, del costado y de arriba. Con el punto del teclado numérico uno enfoca la vista en el objeto que está editando. Y el 5 es para cambiar de perspectiva a una vista ortogonal que se ven las cosas más rectas. Entonces, por ahí si tienen muchas cosas para pintar, uno va viendo que le sirve más. Este tipo de arte como le pega más a los personajes que a los escenarios y los props. Es como que le da más personalidad, no sé. Que por ahí es bastante más difícil agarrar un modelo o sea, una textura de otro lado y tirársela a un personaje y ver si le queda bien o no. Entonces acá como tengo el casco, no se duplica en espejo la otra parte del modelo. No va a quedar muy parecido a la imagen que tenía de referencia, pero bueno, probablemente le tendría que haber hecho unas cejas más grandes. Ahí parece que tuviera los ojos muy saltones. Pero bueno, esto siempre se puede ir editando después. También le tendría que haber hecho una barba, se la probé, pero decidí dejarlo así como estaba. O sea que le voy tirando partes más claras en las partes que resalta un poco, que les da un poco la luz. Y tirarle un par más de detallitos. Hay ciertas cosas. Bueno, acá al pintar también puedo utilizar máscara. Si yo tengo en Blender en modo de edición, puedo seleccionar caras y después en modo pintura eh, me quedan esas caras enmascaradas. Si no, también puedo ocultar caras y en modo escultura esas caras van a quedar ocultas. Pero en modo objeto no. Y acá también tratar de hacer una texturita un poquito más compleja. Probablemente tendría que haber dado más detalle. Haber utilizado el color que utilicé con las partes más claras de la imagen. Y haber hecho más anillitos en la parte más oscura. Pero bueno, eso va a quedar para después. Siempre se puede arreglar.
Ese es el lema de la Global. Lo podemos arreglar después. Subámoslo así como está y todo caso después lo arreglamos. Eh, Bien, ahora vamos a pasar a la parte de animación. Entonces ahí quiero ver exactamente que quede con la escala que necesito que quede. Que sea más o menos una persona. Entonces ahí quiero ver de que, por ejemplo, pueda mirar por la ventana y pueda, o sea, pueda mirar por encima de la parecita esa, pero al mismo tiempo quepa por debajo de la puerta. Entonces que no sea súper alto o súper petizo. Y ahí utilizo un esqueleto automático de Blender que es Rigify. Tomar un poquito de agua porque me estoy... Que te da unos huesos que los puedo aplicar sobre el modelo. Y entonces los ordeno como deberían ser y después automáticamente te dejo un rig con controles que se pueden animar de una forma bastante más compleja que mover. O sea, rotar hueso por hueso. No puedo, por ejemplo, mover la mano y todo. El brazo sigue, mover el pie y la rodilla y la cadera también giran. Entonces te ahorras mucho tiempo en la animación y queda como más precisa. Y lo que estoy haciendo se llama skinning, que es pintar cada parte de la superficie, se le asigna a cada hueso con un valor. Entonces, este mapa de calor que vemos ahí le asigna un peso, una cantidad, una... ¿Cómo se llama? Le asigna un valor. eh, Mientras más fuerte, más influencia va a tener el hueso sobre ese vértice. Entonces, si es roja, va a tener influencia completa. Y si es azul, no va a tener ninguna influencia. Y si, por ejemplo, dos huesos tienen influencia roja, cada uno de esos huesos va a mover la mitad. Pero si uno tiene una influencia amarilla y el otro tiene la influencia roja, un hueso, el que tiene influencia roja, va a mover más el vértice que el que tiene el amarillo. Eso lo va a ir calculando el software, pero uno lo tiene que ir pintando a mano. Y para saber si está bien, uno va moviendo el esqueleto y lo va acomodando a medida que necesite. Este esqueleto tiene como esas curvas que ven ahí, que son controles para moverlo, y los otros los tienen los huesos que están, los cuales están emparentados el cuerpo, que tienen los pesos de lo que le estoy hablando, lo tienen ocultos en una capa escondida. Entonces ahí lo activo y ahí lo voy arreglando. Acá hay un tema de que me equivoqué cuando hice el primer esqueleto. Entonces lo que puedo hacer es directamente borrarlo, ya habiendo copiado esos pesos, ya habiéndolos hecho. Eso ya quedan en la malla, no queda en el esqueleto. Entonces borré el esqueleto y utilicé algo que se llama MetaRig, que es lo que te crea antes de tener los controles. Edité el primer esqueleto que hice y volví a generar el rig de Rigify, que es este que tiene los controles, eh, con los mismos pesos que ya tenía. Entonces tiene los mismos nombres de los huesos. Entonces cuando lo volví a generar correcto, ya tenía los pesos asignados. Ese proceso se llama skinning. Bueno, acá estoy animándolo. Quiero animar un Wowzackle, que es el personaje caminando. Entonces ahí trato de tirar rápido las poses que están en la imagen, pero la hago por lo generalmente a ojo. Acá me trabo un poco, pero en realidad trato de sacar las primeras tres poses, que es el personaje
cosa con una pierna enfrente de la otra, después el personaje con las dos piernas en el mismo lugar y después es la misma pose inversa con las piernas en el otro lugar. Y después vas repitiendo esa parte, entonces vas viendo, vas levantando el pie donde lo necesitas levantar y por ejemplo la cadera va subiendo y bajando. Entonces, una vez que ya tengo esas poses, ya voy rotando la cadera como uno la rotaría a medida que va caminando, moviendo los brazos, poniéndolo en la pose que uno necesitaría, orientando el cuerpo a cada lado. Esto creo que es un idle, que es cuando no está caminando, está en esa pose. Entonces sé que tengo estas dos poses para trabajar. Y ahora quiero utilizar la espada para hacer una pose de ataque. Entonces ponele cuando encuentre la espada, se le puede aplicar a la mano. Entonces también sé que funciona en la pose de idle, sé que funciona en el ciclo de caminata, en el walk cycle. Entonces ahora quiero hacer una donde mete un espadazo. Entonces si tiene la espada, puede meter un espadazo. Entonces ahí más o menos voy tirando como el centro de gravedad del cuerpo atrás de la espada. Entonces, en realidad no tiro el centro de gravedad, tiro como una parte del cuerpo hacia el movimiento donde va la espada. Entonces giras un poquito, mueves un poco la cadera. Entonces está como súper acelerado para que se vea bien, pero una vez que está, este es el proceso de